Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a este programa que estaba supuesto salir ayer. Desafortunadamente por asuntos en contra de mi voluntad no pudo salir. Quiero darle la bienvenida a todo el que se una a esta directa, igualmente a todos los que la van a ver después de una forma ah, retransmitida. Eh, Como dice el título, hoy vamos a estar hablando sobre el famoso manifiesto de la Sierra Maestra y vamos un poco a analizar el contexto de este manifiesto y lo que está sucediendo en Cuba hoy y cómo esas mentiras y falsas promesas de Fidel Castro hoy son una realidad, siguen siendo mentiras, siguen siendo falsas y sobre todo cómo esas promesas y esas cosas que él dijo durante este manifiesto hoy tienen vigencia en Cuba y cómo se están utilizando en contra del mismo pueblo de Cuba. Tenemos que recalcar que este manifiesto se escribió en julio 12, el 12 de julio de 1957 y fue publicado en la revista Bohemia de aquella entonces, la Bohemia de la República, el 28 de julio de 1957. Este manifiesto fue firmado por el señor Raúl Chivas, el señor Felipe Espazo y el señor Fidel Castro. Eh, una de las cosas que yo quiero comenzar diciendo es que este manifiesto fue un llamado al pueblo de Cuba, fue un llamado a, de una forma a invocar al pueblo de Cuba para que se enfrentara a la tiranía y apoyara al ejército rebelde. Eh, Voy a ir directamente a ir hablando un poco del texto, de lo que él dice o de lo que ellos dicen en este manifiesto y vamos a ir un poquito comparando si esto se le debería de aplicar al pueblo de Cuba hoy, si el pueblo de Cuba hoy debería escuchar con atención estas palabras y ponerlas en práctica, porque están en una tiranía. Todo el mundo sabemos dentro de Cuba y fuera de Cuba que allí hay una tiranía, que allí hay un gobierno dictatorial. En uno de los párrafos, y ya comenzando directamente en el texto del manifiesto de la Sierra Maestra, estas tres personas dijeron, y, eh, y digo textualmente, ha llegado la hora en que la nación se puede salvar de la tiranía. Es decir, este es el llamado que deberíamos de estarle haciendo a todo el pueblo de Cuba hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2021. Ha llegado la hora, pueblo de Cuba, de salvarse de la tiranía. Y esto lo pueden hacer por su inteligencia, su valor y el civismo de ustedes, los hijos de Cuba, por el esfuerzo de todos los que han llegado a sentir en lo hondo el destino de esta tierra, donde tenemos derecho, y esto bien claro, y escúchenlo bien, lo que decía estas tres personas. El pueblo de Cuba tiene derecho a vivir en paz y en libertad dentro de Cuba. Y yo le pregunto a ese pueblo de Cuba, ¿ustedes tienen paz cuando ustedes están enfrentados a sus mismos hermanos en el exilio? ¿Ustedes tienen paz cuando ustedes enfrentan a sus mismos hermanos dentro de la isla por no pensar igual que el Partido Comunista de Cuba? ¿Eso es paz cuando ustedes se enfrentan a esos hermanos cubanos? Él dice que el pueblo tiene derecho a vivir en libertad. ¿Ustedes tienen libertad? Pregúntense y contéstenme honestamente, ¿el pueblo de Cuba hoy en pleno siglo XXI, en el año 2021, tiene libertad? ¿Ustedes tienen libertad?
Háganse esa pregunta si realmente ustedes tienen libertad y van a ver que todas las cosas que él dijo y prometió y analizó sobre el pueblo de Cuba no las tienen hoy, no las tienen y deberían ustedes empezar a poner en práctica este manifiesto y empezar desde ya a poner en práctica todas las cosas que él dijo que necesitaba el pueblo de Cuba. Porque ustedes lo necesitan. Ustedes no viven en paz, ustedes no viven en libertad. En este manifiesto se dice, y escuchen muy bien, nuestra mayor debilidad, y es cierto, es la debilidad de todo el pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla, porque no solamente es el pueblo dentro de Cuba, los cubanos fuera en el exilio, tenemos esa debilidad. ¿Y ustedes saben cuál es la debilidad? La división. La división que sabemos que existe y división que este señor Fidel Castro la promulgó desde el año 59 en el momento en que él ocupó el poder. Y lo sabemos muy bien y hay una frase muy bien de él que yo le pregunto al pueblo de Cuba, ¿ustedes serían capaces de decirle eso a padres, hijos, sobrinos, hermanos, esposas, esposos? Y esa frase que Fidel dijo fue, refiriéndose al exilio cubano, no los queremos, no los necesitamos. ¿Algún padre en Cuba, algún hermano en Cuba, algún hijo en Cuba sería capaz de decirle a sus padres en el exilio, no te quiero, no te necesito? Entonces digo, él puso palabras en el pueblo de Cuba que no son ciertas. Y él que tanto promulgó que la tiranía usaba esa división para separar al pueblo de Cuba, es la misma división que él promulgó por todos los años que vivió y es lo que está promoviendo el Partido Comunista de Cuba hasta el sol de hoy. División entre el mismo pueblo, llamando mercenarios, llamando contrarrevolucionarios a aquellos que se enfrentan a ellos por una Cuba que según Fidel y que fue firmada por él, diciéndole al pueblo de Cuba que ustedes tienen derecho a la paz y a la libertad. Entonces, los que se enfrentan a la dictadura por esa paz y libertad es lo que ustedes, el pueblo de Cuba, aplauden a los dictadores y le llaman mercenarios y le llaman pagados y le llaman contrarrevolucionarios a esa gente que le abren la boca para pedir paz y libertad para el pueblo. Fidel decía, nuestra mayor debilidad ha sido la división y la tiranía, consciente de ello, la ha promovido por todos los medios y tenemos el ejemplo actual en Cuba, como siguen promoviendo la división entre los mismos cubanos dentro de la isla y fuera de la isla, y cubanos dentro de la isla contra los cubanos fuera de la isla, y al final todos somos cubanos y al final todos nacimos en el mismo sitio. En todos los aspectos, ofreciendo soluciones a media, lo que han hecho durante todos estos 62 años. Teniendo ambiciones unas veces, otra la buena fe o ingenuidad de sus adversarios. Todo lo que está haciendo el Partido Comunista de Cuba y la dictadura cubana hasta el sol de hoy. Dividió los partidos. Bueno, en Cuba sabemos que no hay partidos, pero dividió al pueblo, que es peor, porque Batista dividió a los partidos, pero Fidel Castro y toda su comitiva hasta el sol de hoy lo que están dividiendo es al pueblo de Cuba. Dividió los partidos en fracciones antagónicas, dividió la oposición política en líneas disímiles, y cuando más fuerte y amenazadora era la corriente revolucionaria de la que él tanto hablaba, y en este caso podemos decir, contra más amenazadora es la corriente opositora dentro y fuera de la isla, que hace esta dictadura, intenta por todos los medios debatir primero
y burlar a los partidos después. Es decir, que esta dictadura lo que está haciendo es tratando de destruir toda la oposición interna y externa del país para que no se les pueda enfrentar y no les pueda gritar en sus caras las verdades y que ese pueblo que necesita saber todas estas verdades no lo sepa. Y por eso es la lucha de la dictadura contra todos los influencers, contra todas las personas que se expresan libremente en contra de todos los abusos que cometen ellos contra el pueblo. Fidel dijo, y bueno, Fidel, Chivá y Felipe Pasos dijeron, y miren bien lo que dijeron. En aquel momento nos estábamos refiriendo a los rebeldes de la Sierra Maestra. Ahora le pregunto yo al pueblo de Cuba. ¿Es que el pueblo de Cuba no quiere elecciones libres? ¿No quieren un régimen democrático? ¿No quieren un gobierno constitucional? Le pregunto yo al pueblo de Cuba, ¿eso no es lo que ustedes quieren? Unas elecciones libres, sin que sean presionados por el Partido Comunista de Cuba o por el trabajo, que si pierde el trabajo, o en la escuela, que si pierde tu grado. Que haya un régimen democrático, que no solamente hay un solo partido, que hayan varios partidos, que hagan todos sus cabildeos para salir electos en las presidencias. Un país que tenga una constitución, no lo que tienen ustedes que no les sirve porque no los apoya a ustedes y ustedes desconocen. No, Cuba necesita su verdadera constitución. Constitución que después, más adelante, Fidel Castro vuelve otra vez, después de haberla mencionado y haberla usado como escudo en el famoso alegato de la historia me absolverá. Ahora vuelve a tocar el tema de la Constitución y vuelve a prometerle al pueblo de Cuba que sí, que la Constitución va a ser destituida. Y estamos hablando de 5 años después del manifiesto de la historia me absolverá. Dice Fidel y dice Chivas y el otro firmante, porque nos privaron de esos derechos. Hemos luchado desde el 10 de marzo y yo digo, estos derechos que le han sido privados al pueblo de Cuba lo han estado luchando desde 1959. Fidel se refiere a los años del mandato de Batista. Yo me refiero cuando le digo al pueblo de Cuba es los 8 años del mandato de Batista más los 62 años del mandato del Partido Comunista de Cuba. Porque nos privaron de esos derechos, es decir, los derechos a una democracia, a unas elecciones libres y a un gobierno constitucional. Las 3 cosas que sabemos hoy y el pueblo de Cuba sabe que no existen en Cuba. Por desearlos más que nadie estamos aquí, para demostrar, ahí están nuestros combatientes muertos en la sierra y nuestros compañeros asesinados en las calles o recluidos en las mazmorras de las prisiones, luchando por el hermoso ideal de una Cuba libre, democrática y justa. Lo que no hacemos es comulgar con la mentira, la falsa y la componienda. ¿Y qué ha pasado en Cuba todos estos años? Si no ha sido luchar, y el pueblo no ha luchado y necesita comenzar a luchar por lo que él dijo que estaban luchando ellos en la sierra. Y sin embargo, llegaron al poder y se acabó esa lucha porque nunca restauraron una Cuba libre, nunca han hecho no han tenido una democracia y mucho menos justicia. Y lo sabemos muy bien
con la cantidad de presos injustos que están en las cárceles y en las mazmorras comunistas. Lo que no hacemos es, y dijo él, que no comulgar con la mentira. Hemos comulgado con la mentira de él y todo el Partido Comunista de Cuba por 62 años. Las falsas y las componendas, todo esto está claramente en el Partido Comunista de Cuba. La falsedad hablada al pueblo de Cuba, y sabemos que el noticiero de la televisión cubana se presta para toda esa falsedad, y la componenda, porque sabemos muy bien que el noticiero y todos los medios informativos en Cuba están en componenda con el Partido Comunista de Cuba, están vendidos al Partido Comunista de Cuba, en contra del pueblo de Cuba, y eso lo sabemos y lo sabe el pueblo de Cuba. Dijeron ellos en la Sierra Maestra, y le pregunto yo al pueblo de Cuba, ¿lo tuvieron? ¿Se les dio eso? Dijeron, queremos elecciones, pero con una condición, elecciones verdaderamente libres, democráticas e imparciales. ¿Las hemos tenido en Cuba? Le pregunto yo al pueblo de Cuba, ¿las han tenido en Cuba? Elecciones libres, democráticas e imparciales. ¿Las han tenido? Claro que no las han tenido, porque el único que manda allí es el Partido Comunista de Cuba. Eso no es imparcialidad. O votas por el Partido Comunista de Cuba o eres marcado como un desafecto. Y eso lo sabe muy bien el pueblo de Cuba. Decían ellos, pero es que puede haber elecciones libres, democráticas, y esto va para el pueblo de Cuba otra vez, pero es que puede haber elecciones libres, democráticas, imparciales, con todo el aparato represivo que vemos hoy en Cuba del Estado, gravitando como una espada sobre las cabezas de los oposicionistas. Sabemos todos los opositores que hay en Cuba que tienen esa espada gravitando en la cabeza de ellos, y que cuando dan un paso nada más, ahí tienen a toda la máquina represiva del Partido Comunista y de la dictadura encima de ellos. Es que el actual equipo gobernante, y estamos hablando de usted, Díaz-Canel, después de tantas burlas al pueblo, ¿puede brindar confianza a nadie en unas elecciones libres, democráticas e imparciales? No, no. No pueden demostrar, no pueden brindar eso al pueblo, no le pueden brindar eso a nadie, porque han sido instrumentos por 62 años del Partido Comunista, y el Partido Comunista jamás ha querido hacer elecciones libres en Cuba, jamás ha visto a Cuba como una democracia, y jamás ha hecho elecciones imparciales. Todas las elecciones son a favor del Partido Comunista de Cuba, y todos los votos son a favor del Partido Comunista de Cuba. Decían ellos en este manifiesto, las elecciones deben ser presididas por un gobierno provisional neutral. Por supuesto, en Cuba nunca va a haber esas elecciones mientras el Partido Comunista de Cuba y la dictadura estén ahí, porque saben muy bien que ellos no van a permitir un gobierno imparcial, con el respaldo de todos, que sustituya la dictadura para propiciar la paz y conducir al país a la normalidad, democracia y constitucional. Por eso que no va a suceder. Y el pueblo de Cuba tiene que saber esto, que nunca, no va a poder suceder, porque el Partido Comunista no lo va a permitir. Y todo el que quiera dialogar con el Partido Comunista y con la dictadura jamás van a lograr nada, porque eso es lo que es el carácter de esta dictadura. Son traidores, ellos no les interesa la democracia del país, no le interesa la normalidad del pueblo, y mucho menos les interesa la constitución que ellos violan, la constitución que ellos crearon, que se la violan al pueblo de Cuba.
No hablemos de la Constitución de 1940, de la que Fidel Chávez y Felipe Espazo hablaron. Y lo vamos a ver en este manifiesto también. Estas son las propuestas que hicieron ellos en este manifiesto. Y quiero que el pueblo de Cuba ponga atención, porque estas propuestas, quiero que el pueblo de Cuba se pregunte si no es hora de llevarlas a cabo y de seguir todas estas propuestas contra la dictadura que ustedes tienen hoy por hoy en Cuba. Miren las propuestas. Decían ellos: en consecuencia, proponemos a todos los partidos políticos oposicionistas, todas las instituciones cívicas y todos los sectores revolucionarios lo siguiente. Y ya le digo, el pueblo de Cuba tiene que tomar las riendas de su destino. Y el pueblo de Cuba tiene que parar lo que está sucediendo hoy en Cuba. Porque todas estas proposiciones que ellos hicieron, ninguna se ha cumplido en el pueblo de Cuba. Ninguna. Número uno, ellos proponían la formación de un frente cívico. En aquel momento revolucionario, creo que en este momento debería ser un frente cívico constitucionalista, con una estrategia común de lucha. Y eso es un llamado también para todos los cubanos en el exilio. Necesitamos unirnos en un frente cívico constitucional. No importa de quién venga la idea. Necesitamos unirnos en ese frente cívico constitucionalista, porque eso era lo que querían el manifiesto de la Sierra Maestra. Y nosotros tenemos que unirnos en un frente cívico constitucionalista, como ellos lo pidieron para un frente cívico revolucionario. ¿Por qué no tomar sus palabras? Vamos a tomar sus palabras y vamos a hacer ese frente cívico constitucionalista, donde todos tengamos una sola estrategia común. ¿Y cuál es la estrategia común? La restitución de la Constitución de 1940 de la República de Cuba. En el punto 2 decían ellos: designar desde ahora una figura llamada a presidir el gobierno provisional, cuya elección emprenda de desinterés por parte de los líderes oposicionistas y de imparcialidad por el que resulte señalado, quede a cargo del conjunto de instituciones cívicas. Este punto, no hay mejor justicia que sea del mismo pueblo de Cuba, ese pueblo que está dentro de Cuba, dentro de la isla, que salga ese líder. Pero no un líder que reciba dinero de los Estados Unidos. No queremos un líder que reciba ayuda monetaria de los Estados Unidos. Queremos un líder que salga del pueblo de Cuba para liderar el frente constitucionalista dentro de Cuba. Y que ese líder se una al pueblo en la lucha por restituir nuestra constitución, constitución que Cuba no tiene. Constitución que ha sido violada, que sigue vigente, pero que desafortunadamente fue eliminada por la dictadura, no eliminada, escondida al pueblo de Cuba, porque la dictadura desde el primer momento sabía que esa constitución le daba un plazo de 4 años máximo para que estuvieran en el poder, y eso no le convenía a la dictadura de Fidel Castro. Número 3, declarar al país que, dada la gravedad de los acontecimientos que hay hoy por hoy en Cuba, no hay otra solución posible que la renuncia de los dictadores y el Partido Comunista de Cuba, y entregar el poder a la figura que cuente con la confianza y el respaldo mayoritario de la nación, expresado a través de sus organizaciones representativas. Es decir, a mí
y al pueblo de Cuba el CDR no lo representa. Entonces, el dictador, el Partido Comunista de Cuba, tienen que entregar el poder. Tienen que entregarle el poder al pueblo de Cuba. Que el pueblo de Cuba elija su gobierno provisional y que en un mes, un año y 6 meses se puedan hacer elecciones libres como dice la Constitución de la República de Cuba. No más. Eso es lo que tiene que hacer la dictadura y el pueblo tiene que lograr eso. Que la dictadura se vaya, que el Partido Comunista de Cuba desaparezca y que todo el pueblo de Cuba elija su gobierno provisional, que en un año, en el plazo de un año y 6 meses, convoquen a elecciones libres, democráticas, para un país republicano con libertades civiles, democráticas y cívicas bajo la Constitución de 1940. Dice el punto número 4, y esto es muy importante que el pueblo de Cuba entienda y lo escuche bien. Declarar que el Frente Cívico, en aquel momento revolucionario, en esta época del 2021, deberíamos decir Frente Cívico Constitucionalista, no invocar ni aceptar la mediación o intervención alguna de otra nación, y estamos hablando de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, Mori. Un saludo para usted y claro que sí, sería bueno que me comparta. Declarar que el Frente Cívico Constitucionalista no invoque ni acepte la mediación o intervención alguna de otra nación en los asuntos internos de Cuba. Eso significa que los asuntos internos de Cuba son del pueblo cubano y del exilio cubano. Que en cambio respalden las denuncias que por violación de derechos humanos han hecho los emigrados cubanos ante los organismos internacionales y pide al gobierno de los Estados Unidos específicamente que en tanto persista el actual régimen de terror y dictadura, suspenda todos los envíos de armas a Cuba. Eso fue en aquella época y ahora le digo yo, los países que hoy apoyan a la dictadura deberían apoyar al pueblo, a todas las denuncias que se hacen ante los organismos internacionales de derechos humanos, a los organismos de la ONU, apoyar a ese pueblo que está gritando lo que está sucediendo en Cuba hoy por hoy. Ese es el apoyo que necesitamos de los países democráticos en todo el mundo. No queremos que intervengan en los asuntos internos de Cuba. Queremos que se hagan eco de todas las denuncias que se están haciendo, no solamente de afuera de Cuba, sino de dentro de Cuba, de la situación que se está viviendo, de la falta de democracia, de la falta de una constitución que apoya al pueblo. Todo eso los países deberían de hacerse eco y decirle a este país, a los Estados Unidos, que tanto ha sido aliado de los cubanos, que basta de apoyar. Y gracias a Dios tenemos la suerte, la gran suerte de que han devuelto a Cuba dentro de la lista de los países que promueven el terrorismo en Latinoamérica. Pero eso no es suficiente. Hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más. Y ojalá que este nuevo gobierno, ojalá, que sé que nos va a ser bien difícil, porque sabemos que es un gobierno pro comunista. Queremos que ojalá este gobierno que viene se abstenga de dar paso en contra del pueblo de Cuba. No a favor de la dictadura, sino en contra del pueblo de Cuba. Porque no estamos hablando, no queremos que hagan nada a favor de la dictadura, no. No queremos que este gobierno que viene ahora haga nada en contra del pueblo de Cuba. Y cada paso que se dé
para abrirle los brazos a la dictadura se están haciendo en contra del pueblo de Cuba, ese pueblo que está sufriendo dentro de la isla. Declarar que el Frente Cívico Constitucionalista, porque ya le digo, yo todas estas palabras que ellos dijeron, que todo se refirió al Frente Cívico Revolucionario, pero yo le estoy cambiando porque ya no estamos hablando de un Frente Cívico Revolucionario, estamos hablando de un Frente Cívico Constitucionalista que esté luchando a favor de la Constitución para el pueblo de Cuba. Y digo, declarar que el Frente Cívico Constitucionalista, por tradición republicana e independentista, no aceptaría que gobernara provisionalmente la República ningún tipo de junta militar. Y sabemos por qué se está pidiendo esto, y se pidió, en aquel momento lo pidieron ellos, por lo que sabíamos de la dictadura y de sus nexos a lo militar. Les pregunto yo al pueblo de Cuba, ¿queremos un gobierno militar en Cuba con todo el historial que tiene el Partido Comunista de Cuba, donde todos los militares han tenido el poder hasta el sol de hoy? Eso es lo que queremos seguir aguantando en Cuba. No queremos otro gobierno militar. Queremos el apoyo de los militares y va a ser bienvenida el apoyo de las Fuerzas Armadas cubanas. Va a ser bienvenida, pero no significa de que ellos van a tomar el poder político. Pueden participar con el pueblo en las elecciones o en la designación de un gobierno provisional, si es que así se quiere, hecho por el pueblo con el apoyo de los militares, pero no queremos que los militares tomen el mando del país, ni por un mes, ni por 18 meses, ni por el tiempo que sea necesario. No es lo que queremos. Queremos un gobierno provisional civil de personas del pueblo que tengan conocimientos políticos para llevar a cabo en 18 meses nuevas elecciones democráticas, que se restituya la Constitución de 1940, y todo esto con el apoyo de los militares. Se le hace un llamado a las Fuerzas Armadas cubanas que se unan al pueblo, que protejan al pueblo y que ayuden al pueblo a construir una nueva nación republicana con una ideología democrática, y donde todo el pueblo de Cuba, sin excluir a nadie, tengan todos los derechos que le da su Constitución. Dice y decían ellos en el manifiesto de la Sierra Maestra, y digo yo, y estos puntos deberíamos de sentarnos los constitucionalistas y cambiarlo, como lo estoy cambiando yo, y hacer del Frente Cívico Constitucionalista las reglas, porque todas estas reglas deberían haber sido efectivas en Cuba cuando Fidel Castro tomó el poder y no lo hizo. Entonces, declarar que el Frente Cívico Constitucionalista, y yo estoy dispuesto a tomar todos estos puntos, cambiarle el Frente Cívico y llevarlos a cabo y ponerlos en práctica con el pueblo. Declarar que el Frente Cívico Constitucionalista alberga el propósito de apartar al ejército de la política y garantizar la intangibilidad de los institutos armados, que los militares nada tienen que temer del pueblo, y se le ha dicho y se le sigue diciendo, los militares, su enemigo no es el pueblo, su enemigo es la dictadura. Que los militares nada tienen que temer del pueblo cubano, y sí de la
camarilla corrompida que los envía a la muerte en una lucha fratricida. Es decir, estamos hablando quiénes son la camarilla corrompida, el Partido Comunista de Cuba y todos los dirigentes, comenzando por el señor Díaz-Canel, de ahí Raúl Castro y todos los viejos que los siguen. Número 7. Declarar bajo formal promesa que el gobierno provisional celebrará elecciones generales para todos los cargos del Estado, las provincias y los municipios en el término de un año bajo las normas, y escuchen bien, pueblo de Cuba, bajo las normas de la Constitución del 40 y el Código Electoral del 43, y entregará el poder inmediatamente al candidato que resulte electo. Este es un punto que debe de aparecer en el Frente Cívico Constitucionalista cuando se cree. Si es que se crea, es una sugerencia que le doy a todos los constitucionalistas, que el gobierno que emana del pueblo de Cuba, en el plazo de un año, bajo las normas que indica la Constitución de 1940 y el Código Electoral del 43, entreguen el poder inmediatamente al candidato del partido que sea, que haya sido elegido presidente de la República de Cuba. Declarar, el punto 8, que el gobierno provisional deberá ajustar su misión al siguiente programa. Y estos son los programas. A. Libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares. Ojo, ojo que esto viene bien fuerte. Esto hay que pedirlo desde ya. Pero bueno, esa es la misión importante que tiene el gobierno provisional el día que en Cuba podamos tener la restitución de la Constitución de 1940 y podamos comenzar a dar los pasos hacia un país republicano con un sistema democrático y capitalista. Garantía absoluta a la libertad de información. Miren todas las cosas que Fidel Castro dijo y que en 62 años le violó al pueblo de Cuba. Garantía absoluta a la libertad de información, a la prensa radial y escrita, de todos los derechos individuales y políticos garantizados por la Constitución. ¿Dónde están esos derechos garantizados hoy por hoy en Cuba? No existen, y lo sabemos, pero muy bien, claramente lo sabe el pueblo de Cuba, que no existen esos derechos. Y es un derecho que te da la Constitución de 1940. Designación de alcaldes provisionales en todos los municipios previa consulta con las instituciones cívicas de las localidades, cosa que sabemos que no existe en Cuba. Supresión del peculado en toda su forma y adopción de medidas que tiendan a incrementar la eficiencia de todos los organismos del Estado, cosa que sabemos que en Cuba no existe, lo sabemos muy bien por la práctica, y sabemos muy bien por todos los datos y todos los récords que esto no existe en Cuba. Establecimiento de la carrera administrativa. Olvídese, allá las carreras administrativas nada que ver con lo que hay en el país. Democratización de la política sindical, promoviendo elecciones libres en todos los sindicatos y federaciones de industria. Bueno, ya todo esto es cosa de lo que se va a hacer en un país donde se supone que hay un gobierno constitucional, con la restitución de la Constitución de 1940 y los planes que debería de ser para restituir el carácter republicano, cívico
nacionalista del pueblo de Cuba. Todas las demás habla de la reforma agraria y todas esas cosas. Y bueno, y ya después lo demás que se dice aquí ya no es algo muy importante, porque yo lo que más que todo quería era recalcarle al pueblo de Cuba las cosas que deberían haber sido y nunca fueron, porque este señor engañó a todo el mundo. Recuerden que su engaño comenzó desde el año 53 con el famoso alegato de La historia me absolverá, donde él usó la Constitución de 40 para defenderse él, como escudo para defenderse en un juicio, y sin embargo en el año 59 se la quitó al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba no pudiera defenderse contra él y toda la camarilla de delincuentes que lo seguían y que hoy por hoy todavía siguen usurpando el poder en Cuba y siguen maltratando al pueblo, siguen abusando del pueblo y el pueblo sin un arma que defenderse, porque no pueden defenderse porque no tienen su constitución, siguen siendo avasallados y siguen siendo esclavizados, y necesita el pueblo de Cuba despertar de lo que está sucediendo y de la necesidad que tienen ellos de empezar a pensar que ellos tienen una constitución que le ha sido violada desde el año 59 por la dictadura, que sabemos que fue violada en el año 52, pero por lo menos fue violada, pero en el 59 se la quitaron totalmente. En el 52 se violó la constitución, pero en el 59 se engavetó, se eliminó totalmente. Ahí no hay de que no, de que se violó. No, 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 no. Se eliminó, la escondieron, la desaparecieron de la faz del pueblo cubano. Entonces, si tan malo era la dictadura de Batista, que hizo sus cambios, hizo su ley fundamental, hizo lo que le dio la gana, pero la constitución estaba ahí porque Fidel Castro la pudo usar en su favor. Esa constitución no le fue negada a él, ni le era negada al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba sabía que existía una constitución que estaba siendo violada, pero existía. Pero del año 59 para acá, y las nuevas generaciones de cubanos no saben que tienen una constitución, no saben que existe una constitución legal, vigente, y no es ni la del 76, ni la del 2019, esos son constituciones fraudulentas, porque tú no puedes hacer dos constituciones en un solo país. Y tú no puedes hacer una constitución encima de otra que está legalmente, que no hay prueba de que haya sido eliminada ni haya sido cambiada por el pueblo de Cuba en una constituyente, en unas elecciones, en un referendo. No existe. Eso me da la pauta de que la constitución de 1940 está vigente en Cuba. Por ende, la ley fundamental de Fidel Castro, la constitución de 1976 y la constitución de 2019, si así se le quiere llamar, son nulas. Son totalmente nulas. No tienen validez ninguna. No tienen validez ninguna. Porque la única constitución de la República de Cuba es la constitución de 1940. Y si hay algún extranjero viendo esta directa, se lo decimos también a los extranjeros para que se lo hagan saber también a su gobierno. Cuba tiene una sola constitución, la constitución de 1940, que nunca fue derogada por el pueblo de Cuba, nunca fue cambiada ni eliminada por el voto directo del pueblo libre de Cuba.
En el año 59, Fidel Castro la escondió, se le escondió a todas las generaciones en aquel tiempo, bajo una promesa de que la iba a restituir y nunca lo hizo, y empezó a crear leyes fundamentales y constituciones que violaban totalmente la legalidad y la constitucionalidad del pueblo de Cuba. Porque no hay ninguna otra constitución que respalde y que represente al pueblo de Cuba, que es la Constitución de 1940 de la República de Cuba, elegida por el pueblo en democracia, en libertad, en el año 40. Y esa es la única válida, porque del 59 para acá, como se ha dicho, el pueblo de Cuba no tiene ni paz ni tiene libertad para decidir por su propio destino. Tienen un partido que define los destinos del pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba tiene suficiente inteligencia y tiene suficiente valor para ellos mismos elegir su destino. No que un grupo de personas anticubanos, antinacionalistas, decidan por el pueblo de Cuba. Basta ya, pueblo de Cuba. Ustedes tienen que empezar a decidir por ustedes mismos. Ustedes no necesitan que decidan por ustedes. Ustedes tienen todo el derecho a decidir. Ustedes tienen todo el derecho a tener el país que ustedes quieren tener. Y yo no creo que el pueblo de Cuba quiera un país en las condiciones en que están actualmente, donde no hay libertades de ningún tipo, donde no hay legalidad de ningún tipo, donde no hay una constitución que te representa y te da tu derecho como ciudadano de exigir lo que es para ti y lo que te conviene a ti como pueblo. Entonces, yo quiero que este video sea compartido y lo vea todo el mundo, y si puede llegar al pueblo de Cuba dentro de la isla, para mí sería un gran orgullo y un gran honor que el pueblo de Cuba empiece a escuchar las cosas que se están diciendo. Este manifiesto fue escrito pensando en el pueblo de Cuba, lo que el pueblo de Cuba necesitaba en aquel momento, sabiendo lo que estaba pasando y la tiranía que tenían. Pero el pueblo de Cuba no puede quedarse estancado allí. ¿Qué ha pasado del 59 para acá? Un país totalmente dividido, padres perdiendo hijos porque se han tenido que exiliar, hijos que han perdido padres porque se han tenido que exiliar, hermanos que han sido separados por el exilio, obligados por la dictadura y el Partido Comunista de Cuba, porque no hay otro. No hay otra verdad que esa. Quienes te exigen a salir de Cuba porque tú no estás de acuerdo con lo que ellos deciden, con lo que ellos dictan, de la forma en que te tienes que vestir, de la forma que tienes, lo que tienes que comer. No, ustedes son adultos, ustedes deciden lo que quieren comer, cómo se quieren vestir, cómo se quieren conducir en una sociedad. No que el Partido Comunista y todos los que están ahí decidan por ustedes. No, señores. Ustedes necesitan autonomía. El pueblo de Cuba necesita autonomía de decidir qué es lo que ellos quieren. Y no que un partido decida por ellos. Entonces, yo quiero que esta directa sea compartida en todos los lugares que quieran compartirlo. Que ojalá y esta directa le llegue al pueblo de Cuba. Y que sepan que el manifiesto de la Sierra Maestra, donde todo lo que se decía y se proponía aquí era bajo la Constitución de 1940, fue solamente hasta el año 59. Del 59 para acá, el manifiesto de la Sierra Maestra fue a parar a un zafacón de basura, porque la dictadura
no cumplió ni una de las promesas que hicieron en el manifiesto de la Sierra Maestra. No cumplieron, Fidel Castro no cumplió las promesas que le hizo al pueblo de Cuba durante el alegato de la historia me absolverá. No cumplió ni una. Entonces viene el manifiesto de la Sierra Maestra 8 años después, volviéndole a prometer al pueblo de Cuba restituirle su constitución, hacer un gobierno provisional para llevar al pueblo a elecciones libres y democráticas, para ofreciéndole al pueblo de Cuba un país en paz y libertad, diciéndole a los países extranjeros no intervengan en los asuntos de Cuba. Los cubanos somos suficientemente preparados para resolver nuestros problemas. Lo único que queremos es que se hagan eco de todas las denuncias que se hacen en el mundo y en el exterior, de todos los crímenes que está cometiendo la dictadura en aquel momento, antes del 59. Y ahora volvemos y le decimos a todos los países latinoamericanos, a todos los países en el mundo, a todas las organizaciones mundiales, háganse eco de las protestas del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ya está cansado de vivir en una mentira, de vivir en un engaño, y ese engaño no solamente es para el pueblo de Cuba. Ustedes, países, están siendo engañados. Ustedes están siendo manipulados por una dictadura que abusa de su pueblo, no le da libertades a su pueblo, no le da democracia a su pueblo, no le permite decidir por su propia voluntad, y ustedes están haciendo ecos de esa dictadura. Y esto también va para el país para los Estados Unidos, que todavía mantiene una embajada de esa dictadura, de ese partido comunista en Washington, y todavía hoy por hoy este país sigue aportando a esa dictadura. Entonces tenemos que parar esto de una vez y por todas y tomar partido por quienes, o por el pueblo o por el Partido Comunista de Cuba. No podemos estar en los dos bandos. Y es hora de que todos los países latinoamericanos y todos los países a nivel mundial tomen partido, o están con el pueblo de Cuba o están en contra del pueblo de Cuba. Quiero terminar esta directa. Solamente espero que esta sea compartido. Y bueno, mañana regresamos con las directas normales que iba a hacer. A partir de mañana, mi plan es empezar un poquito a hablar del famoso mamotreto del 2019, porque bueno, ya todo el mundo conocemos la Constitución de 1940, sabemos que es la ley suprema de Cuba, sabemos que es la Carta Magna, pero bueno, vamos a ver qué trae las mentiras del mamotreto del 2019 y cómo el pueblo de Cuba, sus derechos son violados por los mismos que hicieron ese mamotreto, y que se limpian el de abajo con ese mamotreto, porque el pueblo de Cuba ni en eso importa. Pasen buenas noches y nos vemos en la próxima.